Bueno, les quiero pedir, por favor, a todo aquel que me conoce, al que no también, que me ayuden con esta búsqueda y que compartan el video. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo le va, señora? Buenas noches. ¿Su nombre? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, nos vamos a remontar en 8 años atrás. Bueno, hace 8 años atrás mi familia estaba compuesta por mi esposo, mis 2 hijos, Nahuel y Micaela. Nahuel tenía 18 años, era un niño, porque era un niño, más allá de su juventud, muy alegre, muy solidario, muy amiguero, feliz, con muchos proyectos, y estaba estudiando empezando sus estudios de abogacía. Elizabeth, ¿qué recuerda de aquella trágica noche? Que recuerdo que, como toda madre, creo esa noche que fui a dejar a mi hijo porque tenía una fiesta de bienvenida para los ingresantes de abogacía. Estuve como muy nerviosa, con una cierta inquietud que no sabía a qué se debía. Cada vez que salía mi hijo, obvio, como papá, nos poníamos nerviosos porque siempre temíamos que algo le pasara. Siempre fuimos padres presentes con mis hijos porque los buscábamos, los llevábamos, los traíamos. Ese día 30 de abril del 2009, mi hijo salió a una fiesta que le hacían la bienvenida, y bueno, como vivimos a una cierta distancia, le pregunté quién lo iba a traer o en qué volvía. Me dijo: no te hagas problema, que me van a llevar. Como dije hace un rato, regresé a mi casa y estaba muy nerviosa, no sabía qué me pasaba. Estuve despierta hasta las 6:30 de la mañana. Lo llamé por teléfono, obvio no me contestó porque siempre me decía: llámame después de las 7. Y claro, me dormí. Me dormí cuando a las 8 golpearon mi puerta. Era la policía judicial y nos avisaba que mi hijo había tenido un accidente. En ese momento pensé que quizás venía en un auto y el auto chocó. Muchas cosas se me cruzaron en la cabeza, pero nunca pensé de que me dijera la policía que mi hijo venía caminando y que había sido atropellado. Bueno, con toda la desesperación del mundo salimos con mi esposo rumbo al hospital. Llegamos al hospital y... ¿Pudo verlo ahí apenas llegó? Sí, nosotros cuando llegamos justo lo sacaban de hacerle una tomografía. Pudimos verlo, pero bueno, él nunca habló, solo nos miró. Y el doctor me comunicó que había tenido un severo traumatismo de cráneo y que lo tenían que operar inmediatamente. ¿Recuerda cómo la versión del accidente? La versión del accidente es que mi hijo venía caminando y esta persona que manejaba venía borracho, era en ese entonces un guardia cárcel, y venía tomado. Hizo
una mala maniobra, había una calle como un bandén y como él venía fuerte, como que perdió el rumbo del auto y dio un giro, él lo atropelló, lo tiró para el otro lado a mi hijo, para la otra vereda, digamos, y hasta que el auto chocó con un poste de luz, lo derrumbó y se dio vuelta. Lamentablemente mi hijo, creo que en ese momento su cabecita golpeó con una piedra. Esta persona con la causante del accidente, ¿alguna vez se comunicó con ustedes? ¿Fue a preguntar de Nahuel cómo estaba, cómo seguía? Nunca se hizo presente nadie. Durante el tiempo nunca. Durante los 6 días que estuvimos en el hospital, nunca nadie nos vino a decir ni preguntar nada, nunca supimos nada de él. Ni sabíamos quién era en ese momento tampoco, la persona, porque mucho no nos interesaba en ese rato, no estábamos en condiciones, digamos, nos importaba la salud de mi hijo nada más. Con el transcurso de los días que Nahuel no se recuperaba, ¿qué pasaba por su cabeza, Elizabeth, en esos días? No sé, muchas cosas, pensé muchas cosas. Uno cuando pasan esto no sabe si realmente te está pasando lo que estás viviendo o si estás en un sueño, querés despertar. Me extrañaba el hecho de que mi hijo después que la operación nos dijeron que había salido todo bien y bueno, que teníamos que esperar a que él reaccione, y pasado el tiempo a mí me extrañaba que no había vestigios de nada, de alguna reacción de él. Pero el médico siempre me decía, no, es que está en coma porque es una operación muy grande, qué sé yo, hasta que... Bueno, después le hicieron una tomografía y nos dijeron que lamentablemente mi hijo tenía un traumatismo de cráneo severo en la base del cráneo, de la cual solo la mano de Dios lo puede salvar. Elizabeth, ¿cómo le llamaba él a usted? Mamá, ¿cómo le llamaba? Mami. Mami. Sí. Siempre me dijo mamá. ¿Recuerda algún momento picaresco así de Nahuel, así que usted reviva, de que le haya causado gracia y lo haya retado? Era muy chiquilín, era muy, qué sé yo, bolista. Teníamos un perro, era su perro, Tommy, y por ahí él se levantaba, como cuando yo le decía, te levantaste con el pie izquierdo, pues era el propio del leonino, su carácter fuerte, y se desquitaba con el perro. Quería a toda costa que el perro se sienta, que le haga caso, que se pare. Por poco no le pedía que hable. Y yo le decía, pero déjalo, pobrecito, si no quiere. Y no, que tiene que aprender, me decía. Y bueno, y esas cosas de chiquilín, de correr, de hacer travesuras sanas. Tengo un montón, pero yo siempre decía, pareces un mono, porque siempre andaba colgado de los árboles, se subía a los techos y bueno, todas esas cosas como propio del varón. Elizabeth, pareciera que 8 años de aquel momento del 2008, ¿no? 2009. 2009, perdón, el 2009. Pareciera que el tiempo se ha detenido. Sí. ¿En qué momento toma la decisión usted o su familia de donar los órganos? Bueno, el tema fue así. En realidad, una vez estuvimos viendo la televisión en un caso que en ese momento fue muy resonante, de una nenita, no me acuerdo, que vino acá a Catamarca a agradecerle a la Virgen. Y bueno, estábamos viendo en la sobremesa, comiendo,
Y él me decía, qué buena obra, yo voy a hacer lo mismo. Y yo no le llevaba el apunte. Y él me decía, ya sabés que yo voy a hacer lo mismo el día que me muera. Bueno, le decía yo, está bien, no quiero hablar de esas cosas, no, porque no me gusta. Y me decía él, pero ¿qué le tenés miedo a la muerte? Sí, le digo yo le tengo miedo a la muerte. Y todavía no me quiero morir, le digo, porque ustedes son chiquitos y bueno, si llegase a pasar, prefiero morirme yo porque sé que ustedes lo van a soportar. En cambio, si les pasara algo a ustedes, yo creo que me voy a morir. Y él me decía, y si no me muero, así lo dije, me quita la vida. Y él me dijo, ay mami, ¿por qué decís esas cosas? Dios te la da y Dios te la quita. Bueno, entonces le digo, cambiemos de tema, ya hasta no hablemos más. Pero él me dice, pero bueno, pero yo quiero ser donante. Yo quiero, dice, porque no quiero ir a que me coman los gusanos. Y quedó ahí en ese momento, traté de esquivarle. Cuando él sacó el documento de los 18 años, que estaba súper contento, porque ya soy mayor, tengo 18, mira el documento. Y él me dice en ese momento me dice, acordate que soy donante, acá está escrito. Nunca le dije, a ver, mostrame, no, porque siempre, como digo, lo esquivaba. Bueno, le digo, cállate y poné la mesa que ya comemos. Y quedó ahí esa cosa, esas palabras que hablamos, no se tocó más el tema. Y debe haber pasado, era 2009, en marzo de ese año. Bueno, cuando pasó lo que había pasado con mi hijo y veía que los días corrían y bueno, las esperanzas no eran buenas, no sé, en un momento, no sé, hasta el día de hoy me lo pregunto. Quizá haya sido él que me lo haya dicho inconscientemente, por así decirlo, cuando el doctor nos dijo que bueno, que no había nada más para hacer, que estaba con una muerte cerebral. Salimos con mi esposo al patio, estuvimos solos y yo le comuniqué a él lo que había hablado con Nahuel. Y bueno, él obvio me dice, ¿cuándo? ¿Pero por qué? Y muchas preguntas me hizo, lógicas. Pero lo hablamos con la familia, hablamos con un cura, porque pensábamos que el hecho de hacer una donación de órganos, mi hijo queríamos y se merecía ir al cielo y pensábamos que si lo hacía no. Bueno, todas esas tabúes que quizás hay. Todos nos apoyaron, todos estuvieron a la par nuestra y antes que el doctor nos dijera, mire, su hijo tiene los órganos bien, ¿qué les parece a ustedes si quieren hacer la donación de los órganos de su hijo? Nosotros ya teníamos pensado eso. Le dijimos, sí, nosotros ya lo pensamos, ya sabíamos porque era su voluntad. Cuando habla de su voluntad, al ser un muchachito muy joven, hoy mi hijo tiene esa edad, se tomó la determinación de donar los órganos. ¿Qué órganos recuerda usted que se donaron? Y fue una oblación múltiple, fueron los riñones, el corazón, las córneas, el páncreas, el hígado, siete, casi todo era, sí, todo, porque era un chico sano, era un chico que no fumaba, un chico que no haya tomado, pero no en exceso, como todo joven, se divertía, pero estaban en perfectos estados sus órganos. Elizabeth, hoy allá en el tiempo, ya después de ese lamentable suceso, usted cuando va
lugar donde descansa Manuel, Nahuel, perdón, ¿habla con él? Cuando voy, si me cuestiono, no me cuestiono, no trato de, he trabajado para no cargar con culpas, que siempre sucede, que siempre pasa. Creo que como papás le dimos todo lo mejor, le di todos los besos, los abrazos, los amo, los te quiero, y no. Y esto, la decisión, nunca me quito el sueño, nunca. Quizás otras cosas sí, pero esto nunca. Elizabeth, cuando pasa todo esto de que los órganos de Nahuel comienzan a tomar rumbos diferentes, usted lo habla con su marido, con su familia, el hecho de querer saber dónde está su corazón puntualmente. ¿Cómo llega a eso? Con el tiempo quizás pasado, no creo que haya llegado al año. Siempre le dije en un momento, cuando yo le di la noticia a mi esposo, le dije, ten en cuenta que si hacemos la donación vamos a ver una parte de nuestro hijo en otra persona. Y creo que eso a nosotros era como que un tipo, algo de esperanza nos daba. Como soy cabeza dura y algo se me mete en la cabeza, bueno, trato de siempre seguir. Siempre tiré así ondas de cómo puedo hacer, obvio, cero tecnología yo, y me empecé a contactar con papás de otros lados por la misma causa de pérdida de hijos, y le conté una vez a una mamá cómo había sido mi historia, y me dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a crear una página, vos la vas a manejar, vos vas a hacer lo que vos quieras, dice, y decime qué es el título nomás. Y bueno, yo le dije, mi página se llama Ayúdame a encontrar el corazón de Nahuel, y de ahí empecé yo con el tema de la página, conté la historia mía, y con el fin de que, bueno, encontrar el corazón, que en realidad que es lo que más me interesa. Me encantaría todo, pero el corazón me llama. ¿Se imagina ese momento? Sí, me imagino, fuerte. Pero bueno. Elizabeth, mírela a la cámara y enfrente suyo está la persona que tiene el corazón de Nahuel, ese corazón que nunca dejó de latir, que nunca dejó de soñar. Hable al que tiene el corazón. Bueno, yo que le digo que más allá de la emoción que yo siento, que me encantaría poder escuchar el corazón, que me encantaría saber si está bien él o ella, encontrarlo y darle un abrazo, no cuestionarle nada ni decirle nada, que no tenga miedo, no voy a pedirle nada, solo darle un abrazo y nada, sentir el latido del corazón, nada más. Elizabeth, vamos a dejar un número de teléfono para que a partir de hoy comencemos una campaña por todos los medios posibles para que lo encontremos al corazón de Nahuel. Ojalá. Sí. Ojalá.
Hay algo que uno nunca deja de pensar y de sentir, que es la fe y la esperanza. Sí, tenemos fe, tenemos esperanza. Siempre dejé para Dios todo esto. Siempre le pedí a Dios que me dirija y que vea lo que Él mejor sea para mí y para nosotros, lo más conveniente. Que me haga ver si estoy o no estoy equivocada. No es malo lo que pido, solo es un poquito de esperanza, nada más. La página, ¿recuerdas cómo se la ubica la página? Sí, por Facebook. Ayúdame a encontrar el corazón de Nahuel. Mi Facebook es Elizabeth Varela y ahí la pueden encontrar. ¿Y un teléfono? Mi teléfono es 3834-220574. Vamos rumbo a un camino corto o largo, pero con un final. Sí. Con un final que va a ser que se encuentre con las personas que tienen el corazón de Nahuel y que simplemente lo echen un abrazo. Sí. Le agradezco de lo más hondo de mi corazón que me concede este espacio para aportar mi pequeño granito de arena por el aprecio que le tengo a su marido y a partir de también a usted, su hija. Y si tenemos que ir por más, vamos a ir por más. Bueno, cuente con nosotros. Muchísimas gracias. No, de nada. Buenas noches.